Cuando desmonté el motor del Gran Vitara me quedé con muchas ganas de descarbonizarlo, así que he decidido coger el viejo, tanto el bloque como la culata, y descarbonizarlo, hacer un tutorial. La diferencia de un montaje con un tutorial es que en el montaje tendría que encasquillar, tendría que poner segmentos, casquillos y todas las piezas que fuesen necesarias. Como es un tutorial, voy a coger todas las piezas viejas y las voy a limpiar y las voy a montar y voy a explicarlo todo. Se puede decir que este capítulo iría entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Y bueno, vamos allá. Aquí tendríamos el motor desmontado como lo dejamos en el capítulo 2. Por un lado tendríamos el bloque con sus piezas y por el otro tendríamos la culata. Vamos a terminar de desmontarlo, que como vemos aún quedan piezas. Esos serían los casquillos del cigüeñal. Por un lado tendríamos los del bloque de motor y por el otro los de la tapa principal. Para la limpieza y descarbonización del motor habría que desmontarlo completamente. Ya hemos desmontado la parte de bloque y ahora quedaría la parte de los pistones. Para que me sea más fácil el desmontaje, voy a utilizar un tornillo, el cual va a coger la biela y yo voy a poder trabajar el pistón sin que se mueva, pero para ello pongo un trapo para no dañar la biela y tampoco voy a apretar ese tornillo, solamente le voy a dar un ajuste mínimo y no acabe dañando ninguna pieza del motor, porque estos son piezas muy delicadas y hay que tener mucho cuidado con ellas. Y bueno, aquí estamos procediendo con el desmontaje de los segmentos, que como vemos no es algo difícil. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que abrirlo lo suficiente para que no se nos atranque el segmento con el pistón y lo arañe, ya que el pistón es de aluminio y el segmento es de acero. Normalmente se hace con unos alicates especiales, pero yo no los tengo y bueno, se puede hacer así sin ningún tipo de problema. También hay que tener en cuenta de que los segmentos tienen una postura, así que cuando los saco los voy a poner de manera que luego los monte igual, o sea, no los voy a desmontar y le voy a dar la vuelta y luego los voy a montar al revés, porque por dentro van a tener un avellanado y eso lleva una postura. Así que eso habría que tenerlo en cuenta. Al igual que va a ocurrir aquí en la cabeza de biela, que tendríamos que respetar la marca que le hicimos en su día para que cuando la montemos quede la misma postura, la cual sería adecuada. Bueno, ahora sí que tenemos la parte del bloque desmontada con todas sus piezas. Tendríamos las tapas principales, el cigüeñal con todos sus casquillos, también los casquillos axiales, el bloque también desmontado completamente, los segmentos, las tapas de las cabezas de bielas, los casquillos y bueno, los pistones y las bielas que no he querido desmontar porque para la limpieza no es necesario. Vamos a empezar limpiando el bloque de motor con un poco de gasolina.
la limpieza del bloque de motor hay que tener en cuenta una cosa. Por un lado tenemos la parte externa del motor y por otro tenemos la parte interna. Ambas partes tenemos que limpiarla independientemente. Eso quiere decir que voy a usar gasolina para limpiar la parte externa, que está llena de tierra y de otros residuos, y cuando termine de limpiar la parte externa voy a cambiar la gasolina para limpiar la parte interna y no le entre ninguno de esos residuos a dicha parte, ya que esos residuos no lo queremos en los conductos del aceite, en las paredes de los cilindros y bueno, todo el sistema interior. Dicho esto y ya con el bloque de motor limpio, vamos a pasar a la descarbonización. La descarbonización en la parte del bloque se va a encontrar en los cilindros. Aquí, como vemos, en los principios de cada cilindro tenemos una pequeña costra de carboncilla. Esa la tendríamos que quitar en cada uno de ellos. Para ello vamos a utilizar una hoja de cúter a modo de rascavidrio. Vamos a gastar mucho cuidado de no arañar la camisa. Para ello tenemos que poner completamente plana la hoja y que ninguno de los salientes se clave en la pared del cilindro, ya que eso provocaría un arañazo y de ese modo dañaría el cilindro. Tras el raspado de los cilindros nos hacemos con una lija muy fina, la más fina que haya, y procedemos a darle lija a los cilindros, y así es como se quedaría en comparación con uno que no está descarbonizado. Aquí vemos la terminación, se ve que el cilindro está completamente limpio en comparación con el otro. Y ya una vez que tenemos todos los cilindros limpios, pues podemos dar el bloque de motor por terminado. Y como vamos a tardar un poco en meter los pistones porque también lo tenemos que descarbonizar, vamos a echarle un poco de WD-40 a la parte interior del motor para que no se oxide. ¿Os acordáis del fallo que tenía el coche? Pues esta raja sería la causa de ella. Esa camisa se comunica con la refrigeración y por eso metía presión. Sería el cuarto cilindro el que habría que encamisar, pero como vemos el tercer cilindro también está tocado a causa de un calentón. Tiene una raya muy profunda y por ello habría también que encamisar. Así que para hacerlo bien, este bloque habría que encamisarlo completamente, ya que se ve que ha sido muy castigado. Y bueno, vamos a empezar con la descarbonización de los pistones. Para ello primero los vamos a limpiar, vamos a quitar todo ese aceite y el residuo superficial, y una vez que ya lo tengamos limpio, vamos a pasar a su descarbonización, que como veremos será mucho más complicado que la descarbonización del cilindro. De hecho, el pistón es la parte del motor más complicada a la hora de descarbonizarlo. Aquí lo tenemos ya tumbado en una especie de cama. Es muy importante no trabajarlo en una superficie metálica, y esto es lo que habría que limpiar. Por un lado tenemos los asientos de los segmentos, eso se tiene que quedar limpio. La parte de abajo, lo que es la falda del pistón, eso no lo vamos a tocar en absoluto, solamente lo vamos a limpiar con un trapo, no le vamos a pasar ni lija fina ni absolutamente nada, se va a quedar tal cual. Así que vamos a limpiar el asiento de los segmentos, la primera parte del pistón y la parte plana del pistón. Lo demás lo vamos a dejar tal cual. Para limpiar los asientos de los segmentos vamos a utilizar un segmento viejo, o bien el que tenía el pistón, o en mi caso uno viejo que ya tenía, y con él vamos a raspar toda la carboncilla que hay en dicho asiento, de manera que se quede completamente limpio, como podemos apreciar aquí
en comparación con el otro que está sucio. Vemos que está todo lo que es el asiento muy limpio, y de esta manera podemos dar por terminada esa parte y pasar a la siguiente, que sería la parte superior del pistón. Esta parte sería la parte más complicada de limpiar. Para empezar habría que hacerlo con una madera y ver si sale. En este caso, la carboncilla está tan integrada en el pistón que no sale. Así que vamos a tener que hacerlo con otro material, o sea, con un cúter. Para hacerlo con un cúter hay que tener muchísima precisión y muchísima paciencia, porque como se arañe el pistón ya no vale. Así que hay que darle muy despacio e ir quitando la carboncilla muy poco a poco. Incluso si vemos que la carboncilla está muy pegada y vamos a dañar el pistón a la hora de quitarla, es casi mejor dejar un pelín de carboncilla que quitarla y dejar el pistón muy limpio. ¿Por qué? Porque si ahora le quitamos medida al pistón, al final es peor quitarle esa medida que dejarle ese pequeño residuo que al fin y al cabo no va a repercutir en una manera muy importante a la hora del funcionamiento del coche. Es cierto que sería mejor poner un pistón nuevo, pero en el caso de no hacerlo y de descarbonizar, es mejor montarlo un pelín sucio que montarlo muy limpio con una medida inferior. Hay que tener esto en cuenta a la hora de trabajar con esta pieza. Ahora podemos comparar un pistón completamente limpio con un pistón sucio. La diferencia es muy grande. Es cierto que el pistón que está limpio no tiene ese color de aluminio nuevo o pulido que puede tener un aluminio cuando se limpia bien, pero como antes he comentado, es mejor que tenga este aspecto a que tenga un aspecto como nuevo y luego la medida sea inferior. Bueno, vamos a empezar a limpiar y descarbonizar las piezas que vamos a montar en la biela y en el pistón. Serían los segmentos y este casquillo, que como vemos tiene el suficiente desgaste como para reemplazarlo. Tanto esta pieza como los segmentos es totalmente aconsejable cambiarlos y ponerlos nuevos. Pero en el caso de que no la reemplacemos por cualquier circunstancia, para limpiar los segmentos no tenemos que tener tanto cuidado como hemos tenido en el pistón. Esto es una pieza muy dura, se puede raspar sin ningún problema con un cúter, que va a salir bien la carboncilla. Eso sí, a la hora de manejarlo, de abrirlo o de cerrarlo, sí hay que tener mucho cuidado porque son muy rígidos y se pueden partir con mucha facilidad, sobre todo a la hora de montarlos. Vamos ahora a proceder con el montaje. Vamos a desmontar la biela de manera que podamos lubricar todas las piezas bien, y para ello vamos a utilizar una aceitera con el mismo aceite que lleve el motor. Echamos aceite por dentro del pistón, por fuera, en los asientos de los segmentos y en todas las partes donde haya rozamiento. Tenemos que ser muy generosos a la hora de lubricar, muy generosos, ya que si no lo somos, a la hora de tirarle al arranque podemos tener un problema de gripado, y eso es lo último que queremos cuando hemos hecho un motor, es evidente. Así que sin el más mínimo miedo, lubricamos todo muy bien
siendo muy generosos con el aceite, ya que por exceso de aceite no va a pasar absolutamente nada. En cambio, si nos quedamos cortos, pues sí podría pasar. De manera que sin pensar, mucho aceite al por doquier. Vamos a proceder ahora con el montaje de los segmentos. El primero que vamos a poner, evidentemente, es el segmento de engrase, que sería el que va más abajo. Ponemos el anillo, una vez que está limpio y lubricado, gastando mucho cuidado a la hora de abrirlo, porque como lo abramos mucho, el segmento de engrase es el más débil y se parte con mucha facilidad. Como vemos, el segmento de engrase viene en dos partes. Por un lado está el anillo y por otro está una especie de rejilla que se montaría antes. Esa rejilla tiene un empalme, pues ese empalme habría que dejarlo justamente al contrario de la apertura del anillo exterior, para que no coincida con esa apertura y de esa manera se abra. Nos aseguramos de que esa rejilla queda por dentro del anillo y una vez que estamos asegurados de que está bien montado, procedemos a montar los otros dos. Los otros dos son unos segmentos que están un poco más duros, así que hay que tener cuidado a la hora de montarlo porque podríamos arañar el pistón y eso, como ya sabemos, no sería nada bueno. Así que tomando las precauciones necesarias, vamos a gastar cuidado de no arañar ese pistón, no abriendo lo suficiente el aro, y gastamos cuidado también no partiendo ningún segmento a causa de abrirlo demasiado. Bueno, ya tenemos el pistón completamente montado. Vamos a montarle a la biela su casquillo, que aquí sería más fácil que una vez montado dentro del motor. El montaje del casquillo no es algo nada difícil, como estamos viendo. Lo único que hay que dejarlo es enrasado por los dos extremos y dejarlo completamente en el centro, que también es muy fácil porque el casquillo ha dejado una huella en la biela, lo cual solo habría que tapar dicha huella para que se quedase el casquillo bien montado. Una vez hecho esto, vamos a lubricar los segmentos porque ahora vamos a comprimirlos para montar el pistón. Antes de comprimir los segmentos hay que ponerlos en una postura. Ahora mismo tenemos 3 segmentos. Tenemos que evitar que las aperturas de cada segmento coincidan. Para ello vamos a imaginar una aspa de 3 puntas y vamos a separarlas por igual, de manera que la coincidencia sea imposible, ya que si por alguna razón esas aperturas coincidieran, podríamos perder un poco de compresión, además de meter una presión excesiva en la cámara del aceite. Así que nos aseguramos de que no coinciden y ya una vez que estamos asegurados, podemos proceder con la compresión de los segmentos. Para ello vamos a utilizar un útil especial para este trabajo. El útil es muy sencillo de utilizar. Tiene un tornillo el cual lo aprietas y va a cerrar esta especie de tubo. Para abrirlo, lo único que hay que hacer es darle al pulsador que lleva justamente detrás del tornillo. Con el tornillo y el pulsador regulamos el diámetro y lo ponemos a la medida adecuada
para que entre en el pistón y podamos comprimir de esta manera los segmentos. Aquí está el útil totalmente ajustado. Como vemos, los segmentos están totalmente metidos en sus asientos, lo que quiere decir que podemos introducir este pistón en su cilindro. Antes de ello procedemos a lubricarlo muy bien y una vez que ya está totalmente lubricado podemos introducir el cuerpo en el motor. Evidentemente el pistón tiene una postura, así que tendríamos que acordarnos de ponerlo adecuadamente. Utilizamos el mango de madera o de plástico de un martillo para meter cada uno de los pistones. Estas serían las piezas que quedan para montarlas en la parte del bloque. Aquí no habría que descarbonizar nada, solamente sería limpiar con gasolina para quitar el aceite y el resto de algunas impurezas, las cuales van a salir con mucha facilidad, y una vez que ya está todo limpio, pues vamos a lubricar y vamos a montar. Hay que tener en cuenta que la tapa principal número 1 lleva una junta a cada lado, la cual yo no se la voy a montar por lo que antes comenté. Esto es un tutorial, no es un montaje, así que eso hay que saberlo. Si no se pone esa junta, por ahí pierde el motor aceite con toda seguridad porque lleva una junta. Así que hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, vamos a proceder con el montaje de todas las piezas. Vamos a empezar por los casquillos de bancada del bloque de motor, los cuales son muy fáciles de montar, al igual que los de biela. Lo único que habría que hacer es dejarlo totalmente centrado. Aquí vemos la ranura y aquí vemos cómo todos están montados. Vamos a lubricar el cigüeñal también, lo vamos a colocar, que tampoco sería complicado, lo único que hay que hacer es ponerlo, asentarlo donde están los casquillos que hemos montado, que serían su asiento. Ese cabeceo que tiene el cigüeñal hacia adelante y hacia detrás es el ataque. El ataque se va a realizar con los casquillos axiales, que lo vamos a montar una vez que el cigüeñal está ya puesto, ya que si lo ponemos antes se nos van a caer y va a ser un poco más complicado. Vamos ahora a proceder con las siguientes piezas. Las siguientes piezas serían las tapas principales. Vamos también a lubricarlas bien, le vamos a poner sus casquillos, vamos a lubricar también la punta de los tornillos, de manera que cuando vayamos a apretarlos no haya ningún resalto y no se atasquen. Es algo muy importante, y una vez que hacemos eso, lo montamos todo. Vamos a recordar que la tapa principal número 1 lleva unas juntas que yo no se las voy a poner, ya que esto es un tutorial y no un montaje, y lo repito, váyase que alguien se fije en el montaje y dé por hecho que ahí no lleva una junta, ahí lleva una junta, y una vez sabemos eso, colocamos cada una de las tapas con unos golpecitos. Para ello utilizamos el mango del martillo, sea de madera o de plástico, de hierro o de cualquier metal nunca, y una vez que están puestas vamos a lubricar también la base de la cabeza de los tornillos para que al apretar no se atasquen.
En cuanto colocamos todas las tapas, procedemos a montar las tapas de las cabezas de biela. Ponemos los codos en una posición que nos sea fácil, lubricamos y empujamos el pistón hasta que la cabeza de biela encaje en el codo. Y cuando ya encaja podemos poner su tapa, le damos un golpecito, ajustamos los tornillos, nos aseguramos de que sus cabezas también están lubricadas, al igual que los tornillos de la bancada, y después comprobamos que todo esté bien montado y que todo esté bien lubricado. Aquí estamos viendo que las marcas coinciden y una vez que estamos asegurados de que todo está bien montado, procedemos con el apriete. Para ello, en primer lugar, vamos a usar una llave dinamométrica y con ella le vamos a dar 2 kilos a todos los tornillos, tanto los tornillos de bancada como los de biela. Una vez que hemos hecho eso, vamos a marcar todos los tornillos con un rotulador y en la posición de las 12 horas. En segundo lugar, vamos a utilizar una llave de grados, que sería esta. Los tornillos de bancada se van a apretar a 62 grados y los tornillos de biela a 40 grados. Y después hay que comprobar que ningún tornillo tiene la marca a las 12, ya que si estuviese así, se nos habría olvidado darle los grados. Vamos a pasar ahora a la parte superior del motor, que sería la culata, y lo primero que vamos a hacer es llevarla al banco para desmontarle todos los retenes. Esto es lo que faltaría para que la culata se quedase completamente desmontada. Para ello vamos a utilizar unos alicates y, gastando sumo cuidado, los vamos a ir sacando uno a uno. Hay que gastar especial cuidado en las paredes de aluminio donde roza el taqué, ya que apoyar o apalancar el alicate contra esa pared podría llegar a dañarla de manera que el taqué se quedase cogido y a causa de eso se pisa una válvula y el pistón la dobla. Y si la doblara tendríamos un gran problema. Bueno, vamos a quitar ahora todos los restos de juntas para pasar a limpiarla. Una vez que ya está limpia, pasamos a la descarbonización. Las partes a descarbonizar son el plano en las cámaras de combustión y en los conductos de escape y admisión. Vamos a empezar por el plano. No necesariamente hay que utilizar la hoja de un cúter para descarbonizar, se puede utilizar también una espátula de plástico o algo menos agresivo. Y bueno, una vez que hemos quitado lo más gordo, vamos a darle con lija fina poco a poco hasta que se vaya quedando totalmente limpio de residuos. Ya tendríamos el plano descarbonizado, así es como quedaría. Ahora tendríamos que ir a los conductos de admisión y escape. Son algo mucho más complicados de descarbonizar, pero lo bueno que tiene esta zona que no hay que tener mucho cuidado a la hora de raspar. Podemos utilizar la hoja de cúter sin miedo, un destornillador y bueno, cualquier otra herramienta que necesitemos. Incluso podríamos usar una piedra de esmeril
para portear estos conductos. Sería un trabajo mucho mejor hecho, pero es algo muy tedioso y bueno, requiere también mucho tiempo. Ya tenemos la culata totalmente limpia y descarbonizada. Tanto el plano como los conductos de admisión y escape están limpios, al igual que el sistema interior de lubricación. De manera que mientras la dejamos que se seque, podemos empezar a limpiar otras piezas. Vamos a empezar con las válvulas, que sería lo primero que vamos a montar. Para la descarbonización y la limpieza de las válvulas vamos a utilizar un taladro. Dicho taladro lo vamos a fijar en el torno del banco para que se quede fijo y así podamos poner la válvula y pasarle una lija. Aquí tenemos la diferencia entre una válvula limpia y otra sucia. Vemos que una está totalmente negra y sucia y la otra está muy limpia. Hay una diferencia muy grande, como se puede apreciar, y también vemos que es un sistema muy sencillo para descarbonizar una válvula. Al igual que en los conductos de admisión y de escape, en las válvulas tampoco hay que gastar mucho cuidado para el descarbonizado, ya que es un material muy duro y podemos darle con cualquier herramienta, de manera que si la válvula estuviese muchísimo más sucia y con más carboncilla, le podríamos meter un cuchillo o un rasquete para sacar esa suciedad, ya que a la válvula no le pasaría absolutamente nada. Aquí estarían ya todas limpias, la culata limpia también, y ahora vamos a proceder al montaje de estas en la misma. Pero antes del montaje tenemos que esmerilar todas las válvulas. Para ello vamos a lubricar todos los guías de válvulas y las vamos a poner. El lubricado de todas las válvulas antes de esmerilarlas es muy importante, ya que a la hora de darle con el chupón va a deslizar mucho mejor y nos va a resultar más fácil. El trabajo de esmerilar es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ponerle un poco de esmeril a las válvulas y con el chupón para esmerilarlas las vamos a rozar contra sus asientos de manera que se desgaste tanto el asiento de válvula como el asiento que hay integrado en la culata. Normalmente, si los asientos no están muy mal, se le suele echar 2 veces esmeril, o sea, le echamos una vez esmeril, luego le echamos un poco de agua y luego volvemos a echar esmeril. Y después comprobamos que el asiento esté bien. Si estuviera bien, pasaríamos a la siguiente válvula. En caso de que no esté bien, habría que seguir dándole esmeril hasta que todo el asiento estuviese igual. Y en caso de que el esmeril no sea suficiente como para que el asiento se quede bien, entonces habría que llevarlo al tornero para que rectificara
el asiento, o si fuese la válvula la que no coge el asiento, habría que cambiarla, ya que estaría doblada o muy quemada. En este caso, tanto las válvulas como los asientos están bien, de manera que podemos proceder a montar todo. Y lo primero que vamos a montar son los retenes de guías de válvula. Para ello vamos a utilizar una llave de tubo. La medida de esta va a depender del tamaño del retén, de manera que la parte de goma del retén quede dentro del tubo y la pared metálica coincida con la pared del tubo. Así, cuando vayamos a golpear el tubo, vamos a golpear el retén por su parte metálica y va a entrar sin que lo rompamos. El sonido nos va a decir cuando el retén ha llegado a tope, y este lo habrá hecho cuando el choque entre metales sea evidente, de manera que cuando eso suceda dejaremos de golpear el retén, porque ya estará en su sitio, y cuando todos estén en su sitio procedemos a lubricarlos. Hay un útil para meter estos retenes de forma más fácil, pero yo no lo tengo. Estas son las piezas que quedan por montar. Aquí no hay que descarbonizar nada, solamente limpiar con gasolina. Y una vez que ya todo está limpio, podemos montarlo todo. Vamos a empezar por las válvulas. Para ello vamos a necesitar este útil que va a actuar directamente sobre la copela para comprimir el muelle y podamos montar las chavetas. Una vez que tenemos todas las arandelas puestas, montamos los muelles con sus copelas. Y ese es el momento en el que entra el útil. En cuanto el muelle esté lo suficientemente comprimido, metemos las chavetas, y en cuanto estén las chavetas puestas, aliviamos el muelle para que se quede la válvula montada, y cuando todas estén montadas tenemos que hacer el reglaje de taqués. Aquí están las medidas que se tomaron en el desmontaje, y por aquí tendríamos un juego de taqués, unas galgas y un trozo de árbol de levas que nos va a evitar montar y desmontar su árbol. Estoy ahora procediendo a montar los taqués de escape porque la medida está bien. En cambio, en la admisión, la galga de 0,2 no entra, así que hay que ir probándole taqués hasta que entre. Pero a la vez la de 0,25 no puede entrar, ya que el margen es de 0,05. De manera que una vez sabemos eso y hemos hecho el reglaje, montamos el árbol de levas y preparamos el cuerpo de caballetes para montarlo también, que le vamos a echar Hermetic. También podemos echarle pasta negra, pero el Hermetic es mejor. Cuando vamos a apretar el cuerpo de caballetes hay que apretarlo de manera que todo el cuerpo vaya asentando a la vez, ya que si no lo hacemos así podemos llegar a romper dicho cuerpo, ya que las válvulas ejercen presión contra el árbol de levas y el árbol de levas sobre el cuerpo de caballetes. Bueno, ya hemos montado todas las piezas, tanto las del bloque como las de culata, y ahora faltaría unirlos. Aquí tendríamos la junta de culata, que para ponerla tenemos que hacer unos preparativos. Primero limpiamos las roscas de los tornillos de culata, ya que si se quedase dentro mucho aceite o agua o cualquier otra cosa, cuando apretemos el tornillo podríamos rajar el bloque. Después de eso vamos a echar aceite al plano del motor y al plano de la culata,
de manera que cuando apretemos la junta esta asiente. También le vamos a echar aceite a la cabeza de los tornillos y a las puntas de las roscas, ya que de este modo van a deslizar mejor y vamos a evitar que los tornillos crujan porque se queden atascados. Para apretar la culata empezamos por los tornillos del centro y vamos abriendo hacia el exterior, y para aflojar hacemos exactamente lo contrario. Le vamos a dar 3 kilos a todos y 100 grados, y después vamos a aflojarlos todos. Después 2,5 kilos y 273 grados. Y así nos encontramos el motor en el capítulo 3.